Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a una nueva entrega, su canal Profe González. Bueno, hoy les traigo un nuevo tema que estoy dictando más o menos a los grados sextos, lo repaso por allá en séptimos, octavos, que tiene que ver con las eras geológicas. Es un tema de introducción a la biología, espero que lo disfruten y pues recuerden algo. Este tema está en esta parte enfocado a la parte de la vida, no a la parte del componente como tal de una era geológica, porque pues eso lo van a ver en sociales. Está enfocado es más hacia los seres vivos que se fueron desarrollando según el tiempo que fue pasando. ¿Listo? No siendo más, como siempre digo, como título, las eras geológicas. Profe, si usted está en este video y pues le interesa, utilícelo con sus estudiantes, no hay ningún inconveniente. Y estudiantes pues aprovechen esta oportunidad para aumentar sus conocimientos. Bueno, arranquemos. Entonces para establecer, desde el inicio, para establecer toda una cronología, vamos a entender que las eras geológicas han sido divididas en varios tramos de la historia, por lo que la historia pues, es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de que el planeta tiene aproximadamente 4.500, 5.000 millones de años. Entonces vamos a establecer que primero hay una era que se va a llamar la era agnozoica o era arcaica. Después tenemos la paleozoica o era primaria. Luego tenemos el mesozoico o era secundaria, y finalmente tenemos el cenozoico o era terciaria. Es la que nos encontramos, ¿listo? Entonces vamos a entender que vamos a ver estas tres eras diferentes y los periodos o digamos los aspectos más importantes de cada era. Bien, entonces arranquemos. Primera era geológica, la era agnozoica. Bien. Bueno, esta era también es conocida como la era arcaica. ¿Listo? De hecho, entonces ustedes van a escuchar algo en la literatura o en algunos videos o dibujos, van a decir, bueno, esto pasó en el arcaico, esto pasó en el agnozoico, pero pues estamos hablando de más o menos el mismo periodo. Este periodo se establece que ocurre entre hace aproximadamente 5.000 millones hasta hace poquito, hace 600 millones de años. ¿Listo? Sí, es un periodo grande. Y de hecho, si ustedes lo revisan, es el periodo más grande en el que se analiza la historia de la Tierra. O sea, estamos hablando de que esta era agnozoica duró aproximadamente 4.400 millones de años. Es absurdo, es muchísimo tiempo, ¿no? Asumiendo que la Tierra tuviera 5.000 millones de años. Pero entonces les comento algo. Desde que se crea la Tierra hasta que ahorita va surgiendo, todo lo que ha pasado, pues realmente no, en este periodo no pasó mucho más que la creación de la Tierra, ¿no? Y algunas partes del origen de la vida. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que cuando la Tierra se crea, se forma a muy altas temperaturas y pues por ende, por esas temperaturas el desarrollo de la vida no fue mucho antes, sino fue hasta que la Tierra bajó su temperatura y se acomodó todo para que los primeros seres vivos pudieran establecerse ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en esta época? Rápidamente. Entonces, primero se forma la atmósfera, ¿no? Formación de una atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva, principalmente, según Alexander Oparin, estábamos hablando de que se compone de gases como el metano, CH4, el amoníaco, NH4, y principalmente el hidrógeno. ¿Bien? Recuerden que durante este periodo la Tierra fue golpeada por una gran cantidad de meteoritos que en él contenían agua. Entonces eso hizo que la cantidad de agua en la Tierra pues aumentara, se formaran los océanos primitivos. Adicional, estamos hablando de que en esta era se construyen la construcción de las primeras rocas sedimentarias. En un capítulo siguiente veremos qué es una roca sedimentaria, cuáles son sus características, sus funciones, ¿cierto? Cómo se crea. Pero bueno, básicamente son las que se forman a partir de los sedimentos de los ríos, ¿no? Entonces, como empieza a haber una gran cantidad de movimiento de agua en la Tierra en esta era, pues empiezan a formar esas primeras rocas.
Y otro evento demasiado importante para nosotros, para la biología, el estudio de la vida, es que surge por primera vez, por allá aproximadamente hace unos 3.800 millones aproximadamente, surge por primera vez la vida. ¿Listo? En una fosa, por allá como decía Darwin, en un charquito tibio o en una fosa geotermal en la que pues se unen todos estos elementos y por las teorías que hemos visto hasta el momento pues nos vamos dando cuenta que sí se pudo haber dado. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que es una era bastante ruda, es una era muy difícil, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué sucede. Obviamente sabemos que las primeras formas de vida fueron las señoras bacterias. ¿Listo? Un ambiente primitivo podría ser una isla, ¿cierto? Se formó, entonces, una isla con formaciones volcánicas, hartísima actividad volcánica, porque la Tierra todavía no se ha estabilizado, el núcleo de la Tierra no se ha estabilizado, y ustedes van a ver que esto está abundante de agua, ¿no? ¿Por qué agua? Pues el agua la contenían los meteoritos, y estos meteoritos fueron trayendo, acumulando, y pues se fue llenando el planeta de agua. A través de miles de millones de años, pues se fueron formando las primeras islas, ¿listo? Se fueron formando los océanos. Bien, esto tiene bastante actividad telúrica. Y por aquí había un charquito, ¿listo? Entonces, creemos que en este charquito tibio fue donde se originaron los primeros seres vivos, ¿listo? Entonces, estos primeros seres vivos tenían una característica muy interesante, que eran bacterias, ¿listo? Organismos, ¿cierto? Unicelulares procariotas, es decir, que no tienen núcleo definido, que empiezan a vivir en nuestro planeta. Los primeros organismos, ¿listo? ¿Bien? Entonces, sabemos que esas bacterias primitivas son las que originaron a todos los seres vivos que posiblemente conocemos en la actualidad. ¿Listo? Esa sería como una época de la era agnozoica, ¿listo? O era arcaica. Recordemos, la Tierra se está enfriando, como que todo se está normalizando para que empiecen a desarrollarse. Recuerden que hay otras teorías también que pueden explicar el origen de la vida, y es que muy posiblemente en meteoritos pudieron haber llegado esos restos orgánicos, ¿cierto?, de otros mundos y colonizar la Tierra. ¿Listo? Lo que sí se sabe es que más o menos fue en este periodo, bien sea por la teoría de la panspermia o bien sea por la teoría creacionista aquí de la Tierra. Pues nada, ¿listo? Establecemos cuál es el origen de la vida aquí en el planeta, más o menos estamos hablando de unos 3.800 millones de años. Bien, siguiente era. Vamos a pasar a la siguiente era, vamos a hacer un salto en el tiempo y nos vamos a ir al Paleozoico. ¿Listo? El Paleozoico también es considerado como la era primaria. ¿Listo? La Agnozoica era arcaica, el Paleozoico era primaria. Bueno, el Paleozoico estamos hablando de que fue hace aproximadamente 600 millones de años, ¿cierto? Donde quedó la era anterior, hasta aproximadamente hace unos 225 millones de años. ¿Listo? Es muchísimo tiempo. Pero bueno, digamos que sí, más o menos se establece. En este periodo pues ocurren demasiadas cosas, ¿bien? Además de que es un periodo que está dividido en subperiodos, ¿listo? Entonces vamos a dividir esos subperiodos y al final hacemos el dibujo que corresponda a todo, ¿bien? El primer periodo de la era paleozoica se le conoce como el Cámbrico. ¿Listo? En el periodo Cámbrico estamos hablando de que existe un aumento, ¿listo?, de los animales de concha dura. ¿Listo? Recordemos algo, la vida se origina en el agua, así que los primeros seres vivos son bacterias. Estas organizan organismos pluricelulares, empiezan a unirse, bueno, además de que otros organismos que son eucariotas,
Y recuerden que los primeros seres vivos eran, digamos que los peces, ¿cierto? Seres vivos que se encontraban dentro del agua, algunos pseudocrustáceos, ¿cierto? Algunos animales que tenían concha, exoesqueleto, todavía no tienen esqueleto, ¿verdad? Y entonces, más o menos hacia este periodo, que se llama el periodo cámbrico, existe un aumento grandísimo de estos animales. ¿Listo? El siguiente periodo del Paleozoico se le conoce como el Ordovícico. Esta es genial porque en el Ordovícico es donde se empiezan a desarrollar los animales. Desarrollo de animales trilobitas. ¿Listo? Ya vamos a dibujar un trilobita. Esos trilobitas son característicos, son organismos muy, muy antiguos que pues empezaron a habitar los mares en esa época. ¿Listo? Después de este viene el Silúrico. Silúrico. Entonces en el periodo silúrico lo que pasa es que se empiezan a formar las rocas en forma de coral. Desde esa antigüedad se están formando los arrecifes de coral. Aquí en términos son demasiado importantes para mantener los ecosistemas marinos. ¿Listo? Después viene el Devónico. ¿Listo? En el Devónico, esto es muy interesante porque se desarrollan, empiezan el desarrollan los animales con esqueleto. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan a reinar los primeros seres animales fuertes, el primer reinado de todo el planeta, los peces. Y, óigase bien, aparece el primer tiburón, los megalodones que existían. ¿Listo? Son tiburones, peces gigantes que se devoraban todo a su paso. Bien, después viene el Carbonífero. Este es un dato curioso. Parece ser que los primeros seres vivos que colonizaron la Tierra no fueron los animales, parece ser que fueron las plantas. Entonces las plantas empezaron a salir, a desarrollar nuevas estrategias de reproducción en la Tierra y formaron bosques gigantes. Esos bosques gigantes cuando murieron, cuando cayeron, se convirtieron en lo que hoy conocemos como los yacimientos de carbón. ¿Listo? Y entonces en este carbonífero existen los grandes bosques. ¿Listo? Son esos árboles gigantes que empezaron a colonizar la Tierra en esa época. ¿Listo? Otra cosa importante, parece ser, señores, que los anfibios evolucionan a reptiles. ¿Listo? Parece ser que hay un cambio, un salto evolutivo en el que los anfibios cambian a reptiles. ¿Bien? Pero no solamente eso. Hay un dato curioso. Parece ser que siempre ha existido la extinción. La extinción siempre está arraigada o asociada con el desarrollo de la vida. Y pues esta no es la excepción. Parece ser que siempre han existido grandes extinciones. Y esta es una de ellas. Y a esa extinción ocurre en el periodo pérmico. ¿Listo? Último periodo del Paleozoico. Entonces parece ser que además de que se desarrollan los reptiles, ¿listo? Empiezan a crecer los reptiles y ya no mandarían los peces sino los reptiles. Desarrollan los reptiles que más adelante son los que van a dar origen a los dinosaurios, ¿cierto que sí? Y otra cosa, y los insectos. En esta era, entonces los insectos son los que gobiernan, son insectos gigantes, inmensos, que están gobernando la Tierra. Repito, cada especie o cada forma de vida ha dominado el planeta Tierra, ¿no? Primero fueron los peces, los insectos, y estos reptiles ahora se están preparando para dominar la Tierra en forma de dinosaurios en la siguiente era, ¿no? Entonces ya los tenemos. Desarrollan los reptiles y los insectos. Y óigase bien, ocurre una gran extinción. No se sabe cómo, no se sabe por qué, pero la flora y la fauna desaparece de una gran magnitud. Pareciera que de pronto hubo algún evento que desencadenó todas estas muertes, pero pues no lo tenemos claro ahora. Bien, entonces nada que hacer. Vamos a hacer un paisaje que represente este esquema. Entonces,
Recordemos que la vida se desarrolló en el océano, por ende, la mayor parte de seres vivos deben encontrarse aquí en el océano. ¿Listo? Y solamente uno que otra especie va saliendo de esas profundidades del océano para colonizar la Tierra. Los primeros que colonizaron la Tierra, les repito, antes que los animales, fueron las plantas. Entonces las plantas ya estaban formando unos grandes bosques gigantes, inmensos, ¿cierto? Desarrollaron estrategias evolutivas que les permitieron salir del agua, ¿cierto? Y empezar a desarrollarse en la Tierra. Y empiezan a llegar gran cantidad. Entonces acuérdense que hay un desarrollo inmenso de los animales de concha dura, ¿no? Tenemos una gran variedad de especies que se encuentran en estos océanos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos de esos animalitos que empiezan a desarrollarse fuera, bueno, que empiezan a desarrollarse en esta era. Ahí vamos a dibujar los trilobitas, ¿no? Entonces los trilobitas son organismos que se desarrollan interesantemente. Tienen concha durísima, tienen unas estructuras hacia los lados. Muy seguramente ya los han visto alguna vez. ¿Listo? Tienen exoesqueletos. ¿Listo? Entonces son animales, y de hecho se han encontrado muchísimos fosilizados, ¿no? Fósiles de trilobitas. ¿Listo? Bien, esos son los trilobitas que se encuentran en el océano. Ah, y pilas, porque en esta era, entonces mandaban los megalodones, ¿no? Vamos a hacer un super megalodón aquí grandote y portototote. Eran peces inmensos, gigantescos, ¿cierto? Que dominaban las costas. Lo que pasa es que aquí están súper cerquita de estos, pero ese megalodón es inmenso ahí. ¿Listo? Tienen un arbolito al lado del megalodón. Es gigante, ¿no? Tiburones súper gigantes. Bien. Bueno, y adicional, parece ser que se presentan la evolución de los anfibios a reptiles. Entonces, un primer ser vivo es capaz de salir del agua para empezar a colonizar nuevos ambientes. ¿Listo? Parece ser que era un anfibio que tenía la capacidad de salir y de respirar en la atmósfera primitiva. ¿Listo? Entonces, parece ser que gracias a este organismo es que la vida habita, la gran cantidad de animales habita hoy en las aguas. ¿Listo? Entonces parece ser que era una especie de animal, ¿cierto? Que tenía características acuáticas. ¿Listo? Que le permitían salir y buscar recursos. Obviamente, la transición fue progresivamente, ¿no? O sea, eso no se hizo de una, sino que lo más seguro es que ese animalito surgió poco a poco, pues tal vez con las ganas de buscar alimento o algo en particular, ¿no? Algo cambió en su entorno que le hizo migrar y salir a buscar. Se dio cuenta que la parte de afuera le iba mucho mejor y empezar a evolucionar en esos entornos diferentes. ¿Listo? A fin de cuentas eso es la evolución. Adaptaciones con el paso del tiempo. ¿Listo? Y más o menos esa sería digamos que lo que nos sucedió, lo más importante del Paleozoico o era primaria. ¿Listo? Vamos con la siguiente. La era que más recuerdan todos, ¿el Mesozoico o la era secundaria? ¿Listo? Entonces, la era mesozoica o era secundaria. ¿Listo? ¿Qué ocurre en el Mesozoico? Bien, entonces tenemos que primero el Mesozoico va desde donde nos quedamos, hace
225 millones hasta, óigase bien, hasta hace 70 millones de años. ¿Listo? Recuerden que estamos hablando de años atrás, por eso les digo hace 225 hasta hace 70 millones de años. Bien, este periodo se divide en tres periodos fundamentales. ¿Cuáles son? El Triásico. ¿Listo? Importantísimo, importantísimo. Parece ser que hay grandes cambios en los animales y las plantas. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces hay demasiados cambios adaptándose al medio en el que se encuentran. ¿Listo? Óigase bien, aparecen las plantas con flores. Acuérdense que las primeras plantas que existían eran plantas sin flores, las gimnospermas. A partir de este momento empiezan a surgir las angiospermas. ¿Listo? Viene después el Jurásico. Ya el cine ha hecho famoso este periodo, es la era de los dinosaurios, ¿no? Entonces los reptiles evolucionan a los dinosaurios. ¿Listo? Entonces evolucionan, hay un cambio evolutivo que hace que los dinosaurios empiecen a surgir en este periodo. ¿Listo? Dato curioso, en esta era, en este momento, los mamíferos tenemos el tamaño de una rata. De una ratica. ¿Listo? Bien. Y finalmente el Cretáceo. Este periodo también es muy importante. Pilas. Nadie sabe por qué. Se cree que fue por un meteorito que cayó en el Gran Cañón, ¿cierto? Que desaparecieron todos los dinosaurios. ¿Listo? No se sabe por qué. Pero entonces es un periodo en el que desaparece la fauna. ¿Listo? Parece ser que se extinguen los dinosaurios. ¿Bien? No sabemos, pero se cree que fue por un meteorito que impactó la Tierra en esa era. Y pues si usted va al Gran Cañón y revisa, efectivamente usted va a encontrar grandes restos de meteoritos. Entonces por eso es que la teoría del meteorito se apoya bastante. ¿Listo? Vamos a hacer un paisaje primitivo. Entonces yo voy a hacer aquí como las montañitas, ¿cierto? Son como las montañas a lo lejos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos valles así bien chévere. Por aquí hay unos pterodáctilos volando. Por acá viene el río. Uy, ese río quedó feo. Vamos a un río más fluido, como más bonito. Bueno, primeros datos curiosos. Aparecen las plantas con flores, ¿no? Entonces hay que dibujarlas. Y con ellas aparecen sus esclavos, los polinizadores. Son animalitos que se encargan de buscar el polen, ¿no? Entonces son esclavos de las plantas para su reproducción. Acuérdense que la táctica de las flores es para reproducirse mejor. Entonces decimos que los insectos polinizadores empiezan a trabajar. ¿Listo? Eso sería un aspecto muy importante. Bien. Adicional, parece ser que existen los dinosaurios. Entonces vamos a hacer por aquí un pterodáctilo. Vamos a hacer un pterodáctilo bien bonito. ¿Listo? Entonces ahí están los pterodáctilos volando sobre la zona. A lo lejos vamos a ver un tiranosaurio rex.
Es un tiranosaurio con cresta. Por allá a lo lejos está nuestro tiranosaurio. Por aquí vamos a hacer un triceratops. ¿Listo? Ahí están nuestros triceratops. Entonces es uno de los dinosaurios que se encuentran ahí. Vamos a hacer otros. Por acá un cuello largo. ¿Listo? Cuello largo comía hierbita, ¿no? Bien. Por acá hagamos un velociraptor. ¿Listo? Entonces tenemos una gran cantidad de dinosaurios que han evolucionado con el tiempo, ¿no? Tenemos como bosque. ¿Listo? ¿Qué otros animalitos tenemos por acá? No soy hartísimos. Ah, mira, aquí hay uno que tiene como armadura. Una armadura bastante gruesa. ¿Listo? Este tenía como un mazo en la espalda que le ayudaba a defenderse de los depredadores. Muy bien. ¿Listo? Y esta concha tenía una gran cantidad de hueso en la parte de arriba que le servía como mecanismo de defensa. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Señores, entonces este es nuestro paisaje primitivo del Jurásico, de toda la era realmente, el Mesozoica, ¿no? No sin antes decirle que, pues nada, aquí está el fin. ¿Listo? Entonces se nos acaba la era del Mesozoico. ¿Listo? Se cree que fue por un gran meteorito. Vamos con el siguiente. ¿Listo? La era Cenozoica, o la era actual. Nosotros nos encontramos en esta era. ¿Listo? El Cenozoico o era actual. También conocido como la era terciaria. ¿Listo? Esta se divide también en varios periodos, pero pues realmente lo importante de este Cenozoico es que aquí surge el hombre como tal, como lo conocemos, ¿listo? En uno de sus subperiodos conocido como el Cuaternario. Vamos a colocarnos aquí. Entonces rápidamente miremos, esto surge hace aproximadamente 70 millones de años. ¿Listo? Hasta la actualidad. ¿Listo? Hasta la actualidad. Bueno, profe, y entonces, ¿cómo funcionan? Mire, vamos a nombrar todas sus etapas. Entonces estamos hablando del Paleoceno, ¿listo? El Eoceno, el Oligoceno,
otro que es el Mioceno, el Plioceno y finalmente en el que aparece el hombre en el Cuaternario. ¿Listo? Más adelante veremos que el hombre lleva aproximadamente 1.000.000 de años en el planeta en comparación con toda la vida, ¿no? Bueno, interesante. En esta era, ¿qué sucede? Entonces primero se desarrollan, óigase bien, de los animales mamíferos y las aves. ¿Listo? Parece ser que fueron los únicos que sobrevivieron esa extinción masiva por el meteorito, ¿no? Pues las aves tienen mucha lógica, ¿no? Porque ellas evolucionaron de los reptiles y pues estaban volando, ¿bien? Y en el caso de los mamíferos, como ellos tenían un tamaño de una ratica, hagámoslo por aquí, ellos se pudieron esconder en sus cavernitas y pues no les pasó nada, ¿vale? Porque ellos estaban en la parte de abajo, ¿bien? Entonces ellos no se extinguieron. Listo, muy bien. Entonces, otra cosa, parece ser que aparecen los animales con pezuña. ¿Listo? Entonces los antecesores del cerdo, de la vaca, de la jirafa, ¿listo? Surgen los antecesores de, óigase bien, de elefantes. Ey, óigase bien, los mamut no son los antecesores de los elefantes. Los mamut era otra especie distinta a los elefantes, ¿listo? Aparecen los cánidos, es decir, los primeros caninos y los félidos. Bueno, hagamos otra cosa interesante. Los cánidos son los lobos, ¿no? El perro es un lobo. De hecho, el nombre científico del perro ahora es Canis lupus. Antes se decía que el Canis lupus era el lobo y el del doméstico era Canis familiaris. Ahora se ha establecido que es una misma especie. ¿Listo? Entonces, los perros son lobos. ¿Listo? Y los félidos también. Entonces, digamos que ahí vienen el gato, el dientes de sable, los tigres, los leones, las panteras. Todos los félidos empiezan a surgir de ahí. ¿Listo? Y una cosa muy importante para el hombre, óigase bien, los primates de la era desplazan o evolucionan, muy importante, con los ojos enfrente. Y usted me va a decir, no, pues ¿qué va a tener los ojos enfrente? No. Porque de hecho revise usted en cualquier animal que sea presa y va a ver que tiene los ojos a los lados. Las vacas, las gallinas, todos los que son presas. Y los depredadores tienen los ojos enfrente. Eso significa que estos primates dejaron de ser presas y se convirtieron ¿en qué? En depredadores. Por eso es que el hombre ahorita está encima de la cadena alimenticia. ¿Listo? Entonces vamos a graficar rápidamente cuáles son nuestros antecesores y con este cerramos. ¿Listo? Entonces vamos a imaginarnos una serranía muy muy grande por allá. Por aquí uno que otro arbolito, ¿cierto? Ellos siempre han existido, se mantienen siempre ahí, ¿bien? Y por acá descendiendo viene un mamut. ¿Listo? Entonces esta es la era en la que se encuentran los mamuts. Bien, otra parte importante, parece ser que surgen los primeros félidos, ¿no? Los félidos son los abuelitos de los felinos que se encuentran hoy en la actualidad. Del león, del tigre. Entonces, por ejemplo, tenemos el dientes de sable. Ese es muy importante. ¿Listo? El tigre de dientes de sable. Tenemos que surgen los lobos, los cánidos, ¿no? Entonces tenemos el primer perrito. Acuérdense que muy seguramente fue
fueron los lobos, ¿no? Los que se empezaron a domesticar con el hombre y empezaron a cazar con él. ¿Listo? Ellos tienen más o menos desde esta época que surgen, ¿no? Tenemos por acá los abuelitos de los caballos, ¿no? Entonces eran como ponis. Eran como ponis, eran caballitos muy pero muy pequeñitos. ¿Listo? Los abuelitos de los caballos. Tenemos por aquí que aparecen, digamos, los abuelitos de los camellos, que eran unos cuellos demasiado largos. ¿Listo? Pero eran organismos muy interesantes, muy parecidos a los camellos actuales. ¿Listo? Por ejemplo, el Aepicamelus, el mamut, ¿cierto? Tenemos por aquí el primer lobo, bueno, que parece ser que desciende de un emisión. ¿Listo? Por ejemplo, el abuelito del caballo era el Merychippus. ¿Listo? Y entonces son animalitos que están ahí. Bien. Bueno, chicos, entonces dejamos hasta ahí. La próxima clase pues veremos cómo se desarrolla el hombre y pues cuáles son sus partes de eras. ¿Listo? Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y pues nada, nos vemos en la próxima. ¿Listo? Que les vaya muy bien, chicos. Chao, chao. Hasta luego.